Ya estamos en contacto con Jorge Daniel Giacobbe, analista político, consultor. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están Bien, ustedes? bien, todo bien, Jorgito. Acá trabajando, remándola lo mejor que se pueda, ¿viste? En un fin de semana realmente donde uno tendría que estar descansando, desenchufándose. Aquí estamos generando un poco las distintas herramientas con estas perlitas de información para que la gente sepa lo que realmente pasa. Y cuántas cosas están pasando, ¿no? En esta Argentina de hoy, ¿no? Nos tiene Sí, siempre están pasando, ocupaditos. claro, te diría que están pasando muchas cosas en el orden de lo político y están Sí, pasando pocas cosas en el orden de las soluciones de lo social y de lo ahí económico, está, ¿no? Me ahí parece que, está. Ujú. claro, ahí radica la angustia de la opinión pública, ¿no? Tremendo esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás notando? ¿Qué es lo que dentro de todo este contexto que estamos viviendo más está mellando la preocupación de la gente hoy por hoy, ¿no? Bueno, yo te diría que por los números que hemos tomado ya posteriores a las elecciones, Sí, el número, digamos, que puede alcanzar el gobierno, lejos de estar creciendo, parece ajá, estar decreciendo, ¿no? está creciendo. Ajá, Ahora, me parece que lo importante es entender que los argentinos van a las urnas a sí, darle un sopapo simbólicamente al gobierno, a decirle que no, a decirle que está por la mala senda, y sin embargo ese acto de catarsis no necesariamente nos soluciona los problemas, es decir, le mete un freno al gobierno, eso está bien, le produce una crisis política interna, eso sí. también, Ujú, balancea al Congreso y el Senado de otra manera, no permite que el kirchnerismo avance de una manera tan rápida como ellos quisieran, pero no ajá. soluciona la pobreza, no soluciona la inflación, no soluciona la falta de oportunidades, ¿no? ¿Qué es lo que Entonces vos... me parece que Sí, perdona, sí. me parece que los 2 años que vienen son 2 años angustiantes, Jo, porque mm, los argentinos nos quejamos, mm, la queja queda clara, pero las cosas no van a tender a cambiar. ajá. Cuando vos hablas de que las cosas no quedan claras, es lo que más evidentemente debe estar preocupando a la gente y a las nuevas generaciones, como que notan que estamos en un callejón sin salida, tal vez, Jorge. Y bueno, por eso los que pueden irse se están yendo, ¿no? Se están yendo los que pueden irse con dinero Ujú, y también se están yendo los que se van a la nada, digamos, los que entienden que cualquier situación afuera es sí. mejor que la falta de expectativas en este país, ¿no? Hay que Ujú, entender que, por ejemplo, la generación de mis hijos, ajá, o supongamos la generación de mi hija mayor, que hoy tiene sí. 13 años, está creciendo en la crianza de 6 de cada 10 chicos pobres. Ajá. Y, es, O y sea, 4 van a tener. es una jovencita realmente que recién está transitando sus primeros años de vida, ¿no? Claro, y entonces imagínate Ujú, que cuando ella tenga 30 años, 4 de cada 6 4 van a tener que empujar por los 6 en lo ajá, colectivo, ¿no? claro. Ahora, de esos 4, 3 van a terminar el secundario y uno no. Ujú, Y de los que terminan el secundario, menos de uno va a tener una carrera universitaria y menos de la mitad va a tener lectura comprensiva. sí. De modo tal que lo que les va a pasar a ellos va a ser infinitamente peor que lo que estamos viendo hoy. Ajá. ¿Por qué Cuando no se vos, van a ir? claro, cuando vos testeás estas cosas a través de tu consultora y lo que vas analizando de todas estas estadísticas y de todas estas justamente cuestiones de ver qué es lo que piensa y cómo está analizando la gente, la sociedad, lo que está pasando en la Argentina. Porque como que hay, viste, varios discursos. Fíjate, Jorge, el tema del auricular, porque me están diciendo los chicos de técnica como que está haciendo como una filtración, ¿puede ser? Trata de ver si lo A puedes ver, acomodar para que no filtre el sonido. ahí estamos mejor. Ahí está perfecto. Ahí me dice Micaela que está perfecto. Gracias. Muy gentil. Muy bien, muy bien. Me planteo eso, ¿no? ¿Vos viste? Porque escuchamos los análisis, lo que dicen los políticos. Mira, recién estaba hablando también con Claudio Lozano, uno de los directores del Banco de la Nación Argentina, y me hablaba de un montón de cuestiones de especulación, de falta de compromiso de un sector, de las diversas áreas que tiene la economía nacional. ¿Por qué no llegamos a un consenso
entre los empresarios, entre la dirigencia política, falta madurez de alguna manera. Vos notás, venís trabajando con, lamentablemente, tu padre, que siempre lo recordamos con mucho afecto desde hace muchos años, y conocés lo que viene pasando durante décadas en la Argentina, que tiene estos altos y bajos y unos cimbronazos impresionantes, que no permite hacer un organigrama de trabajo empresarial ni político para que haya continuidad de lo que hace uno, y que después, viste, no tiren todo por la barranca como están acostumbrados aquí en la Argentina. Falta madurez, el proceso político no está acompañando las necesidades que tiene la sociedad en estos tiempos de alguna manera. Claro, mira, me parece que el punto está en una palabra que vos dijiste en este pasaje, que es la idea de la madurez. Claro, bueno. Vuelvo al ejemplo familiar. Hay un quilombo en la casa, Sí. y entonces los chicos, ¿cómo resuelven? Ujú. Bueno, resuelven intentando negar, minimizar la situación, echándose la culpa entre ellos. Ujú. ¿De quién hizo la cagada? Claro. Bueno, bien, esto es el corazón de la dinámica de la política argentina, un conjunto de gente que no tiene soluciones, que no tiene ideas, que tampoco tiene la habilidad interrelacional para sentarse con los demás a solucionarlo, y que entonces lo único que hace es echar las culpas, es tratar de hacer un relato respecto de quién tiene la responsabilidad, ¿no? Sí. Y no hay nada más que eso. Son, como digo Entonces, yo, los patos criollos que van haciendo una cagada tras otra y que se van carpeteando y totalmente. echándose las culpas, en vez de llamarse entre ellos y hacer un consenso. Porque a mí me sorprende escuchar de pronto, no sé, al doctor Duhalde, al expresidente Duhalde, a muchos exmandatarios de la Argentina, que realmente minan la cancha, y no llaman a un consenso, sabiendo la gravedad de la situación socioeconómica que tiene la Argentina, y esta dirigencia que Sí. se va, viste, carpeteando de un lado o de otro, sin resolver los problemas de fondo, sabiendo la gravedad que tenemos hoy por hoy. Y cuando vos los escuchás a algunos, decís, pero la pucha, muchacho, pongan los pies sobre la tierra, piensen un poco Totalmente. en su patria, no solamente, viste, en mantener sus quintitas, en seguir currando, en hacer sus negociados. Traten de emprolijar un poco la cosa, ¿no? Que eso es lo que llama poderosamente la atención, que no interpreten esa exigencia lógica que le está pidiendo el ciudadano. Bueno, está bien, pero la exigencia del ciudadano es una Ujú. exigencia de solucionarme los problemas, no sé bien cómo. Ja, Porque también. ya, porque ya hemos probado de todo. En los últimos 80 años hemos Sí. probado con civiles, con militares, con peronistas, con radicales, con izquierdas, derechas, estatistas, liberales, Sí. y la inteligencia sumada de todas las momias que gobernaron la Argentina, esa inteligencia sumada está a la vista. Ajá. Es decir, es cero. Es cero. Han destruido un país que a principios de los 70 tenía 6% de pobres y 4% de desocupados. Y se echan la culpa entre ellos como si Claro. alguien lo hubiera hecho mejor que el otro. Sí. Mm. Ujú. Es una locura. Ahora, ellos se enganchan, y me parece que la opinión pública también se engancha en esta idea de que el problema es la grieta. Y no, no es la grieta. La forma dicotómica, la forma por pares de opuestos de pensar la realidad Mm. y de pensar los problemas, es una característica del ser humano, no de los argentinos ni de este momento. Ujú. Hay otros países que también ordenan su estructura política partidaria o de alianzas también en una dicotomía, ¿no? Republicanos y demócratas en Estados Unidos. Sí. Ahora, el problema no es que tengamos dos sectores grandes de la política Ujú. que opinan diferente, sino que la forma de discutir y de intentar resolver los problemas de los dos es absolutamente infantil. Cuando los americanos eligen entre demócratas y republicanos, Sí. saben que están decidiendo 5 grados a babor o 5 grados a estribor, pero el rumbo siempre es el mismo. Ajá. Cuando nosotros definimos entre kirchnerismo y antikirchnerismo, definimos entre ir al norte e ir al sur. Claro. Y entonces lo hacemos un rato para cada lado, y estamos siempre en una rotonda de la cual no podemos salir. Desbarrancados totalmente, o Y, sea, nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Es tremendo, es lo que no termino de entender claro, muchas veces. ¿Eh? y además, la conflictividad de ese debate es la conflictividad que hay en una pelea entre dos inmaduros, no entre dos maduros. Dos Ajá. inmaduros, Sí. cuando tienen que resolver un problema, termina necesariamente mal, porque son inmaduros, porque no lo pueden significar bien,
porque no entienden la dinámica de cómo se resuelve, porque quedan heridas para la próxima discusión. En cambio, dos maduros resuelven la cuestión, votan, bueno, a uno le toca durante un rato, a otro le toca durante el otro, pero en definitiva todos se empujan para adelante. Bueno, somos inmaduros los argentinos. Si los argentinos somos inmaduros, no podemos pedir tener una clase dirigencial que sea mucho más que nosotros mismos. Entonces, la salida de esto no está en cambiar de gobierno y después volver a cambiar de gobierno y volver a cambiar de gobierno, sino está en crecer como ciudadanos. Ahí vamos a tener como síntoma una clase, una élite política mejor. Y lo digo para los que están en la política partidaria y para los que dirigen las empresas y los sindicatos y todas las instituciones del país. ¿Cómo hacemos para concientizar eso? Porque es el grave problema de atar siempre las cosas con alambre, como que ya se ha acostumbrado gran parte de la dirigencia, de los funcionarios de turno que van cambiando y que siguen cometiendo los mismos errores y que no permiten, no habilitan de alguna manera ese consenso que tendría que existir tanto en el oficialismo como en la oposición. A lo largo de estos años, vos claramente lo decías, y es justamente lo que experimentamos cada uno de nosotros, los que tenemos algunos años, y que hace 50 años que venimos o más padeciendo lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para interpretar eso y trasladarlo, bajarlo al llano, como para que el país pueda salir a flote y evitar todas estas series de encontronazos y de darnos la cabeza contra la pared constantemente, porque es a lo que va permanentemente la Argentina? Bueno, a ver, a mí me parece que el primer punto es acertar en el diagnóstico. Si vos no acertás en el diagnóstico, nunca vas a encontrar el remedio. Sí. Entonces, cuando los argentinos vemos a los políticos pelearse entre sí, echarse las culpas entre sí, decimos qué horror, y no nos damos cuenta de que nosotros le echamos la culpa a ellos, como si nosotros no fuéramos parte de la política. Exacto, así ¿Okay? es. Bien, es decir, cometemos el mismo error, pudiéndolo ver en un tercero, pero no en primera persona. Y entonces no vemos el nivel de inmadurez que tenemos. Yo, a ver, te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Suponete que nosotros somos un consorcio de propietarios. Y tenemos que elegir a la persona que va a administrar lo que es de todos, que es el administrador del consorcio de propietarios, un pequeño presidente. Y entonces viene el primer candidato y dice, miren muchachos, yo voy a solucionar el problema de los caños del tercero B. Y viene el segundo candidato y dice, voy a solucionar los caños del tercero B y voy a solucionar también el ascensor que está roto. Bueno, buenísimo, porque es una propuesta superadora de la anterior. Y viene un tercero y dice, yo soluciono los caños del tercero B, el ascensor, y todos los que no tienen trabajo van a tener trabajo, todos los que no tienen auto van a tener auto, todos los que son infelices van a ser felices, todos los que necesiten un amante van a tener un amante, y todos nos vamos a ir de vacaciones a Miami. Vende humo, va. Lo que se le voltea vende humo, sí. Y entonces nosotros nos miramos y decimos, che, votamos entre el primero y el segundo, pero el tercero no, porque nos está cagando. Claro. Nos está prometiendo una cosa que no se puede materializar, nos está engañando. Bueno, la pregunta es por qué a la hora de votar presidentes los argentinos sistemáticamente votamos al tercero. Fíjate que Cristina le prometió a los argentinos, le dijo textualmente, el día de las PASO del 19, ustedes con Macri fueron infelices y conmigo van a ser felices. No se puede ni prometer que vas a ser felices a 45 millones de personas. Macri le prometió a los argentinos que iba a erradicar la pobreza y que los iba a unir. Tampoco se puede ni prometer. Bueno, muy bien. Entonces, está absolutamente loco el que promete y está recontra loco el que cree. Ahí está. Si nosotros seguimos creyendo todos los 24 de diciembre que Papá Noel va a venir y nos va a hacer felices, el 25 nos damos cuenta que no existe, y el año que viene de vuelta al 24 volvemos a creer y el 25 nos volvemos a descorazonar, el problema lo tenemos nosotros. Tenemos que entender que nos tenemos que poner a empujar a este país en una situación muy dura y muy crítica los próximos 20 años para ver si nuestros hijos pueden vivir mejores. Y mientras tanto hemos perdido realmente toda esa posibilidad de vivir con dignidad, ¿no? O sea, nos llevaron, o nosotros mismos fuimos artífices de esta decadencia autoinfringida por la misma sociedad argentina, que es también lo que viste mucho inconscientemente no quieren admitir, Jorge.
Mm. Yo creo que los argentinos no queremos admitir que tenemos un desfasaje entre aquella idea histórica Ajá. de que este es un país rico y que simplemente esa riqueza se la tenemos que pedir al Estado, se la tenemos que Sí, demandar, que viene como si fuera dada, como si hubiéramos nacido en una familia rica, y sin querer enterarnos de que eso se desmoronó, de que eso no existe hace 60, 70, claro, 80 años, sí, y que nosotros tenemos que volver a construir un país. Estamos como en un delirio, digamos, insisto, en la sí. cultura de una familia que es rica, pero que en realidad está quebrada. Ujú. Bueno, en algún momento hay que hacer un acto de mirarse al espejo, sacarse la historia de encima y empezar a construir un país para el futuro, digamos. Eso es un problema psicológico, no es ni siquiera Sí, un sí, problema sí, político claro. partidario. Ujú. Sí, muchos se lo plantean realmente desde hace bastante tiempo. Algunos analistas, psicólogos, como vos decís, en algún momento yo les he preguntado y me dicen, ojo que el problema no son los dirigentes, lo que vos coincidís justamente en decir hace un rato, es eso, la falencia de la falta de compromiso y de seriedad que tenemos los mismos ciudadanos, ¿no? Que dejar un poco convencernos de que tal caudillo nos va a salvar. Y ahí es donde tenemos un serio problema desde hace mucho tiempo, ¿no? Que lleva también a la Total, vagancia, a la comodidad, al hecho de tener que estar dependiendo del Estado con esas dádivas que en el final no sirven para nada. Las pruebas están a la vista de todos. Vos seguramente tenés cifras más concretas y exactas de las que yo puedo manejar. Estamos hablando de arriba de un 50, un promedio de un 60 hasta un 62% del rango de pobreza que hay y de miseria en la Argentina. Una cosa que nadie lo puede entender. claro, si vos desconectás al Estado, si Sí, vos desconectás al Estado de la asistencia social, te das cuenta de que este no es un país de 40% de pobres, que este es un claro. país de 80% de pobres. Claro, exacto. Por eso te decía, me quedo corto con lo que yo digo, porque no hay información veraz, real, o sea, lo que se habla desde el INDEC y de los organismos que hacen algún tipo de evaluación está dentro de un ámbito determinado, pero cuando vos salís en el segundo conurbano bonaerense y ves lo que pasa en algunas provincias del interior, hablamos de Tucumán, de Chaco, de Formosa, de estos tipos inclusive que dirigen esas provincias, que gastan realmente fortunas indebidas y una falta de control y con la desorientación que se maneja la población, es todo un combo, viste, muy fuerte, ¿no? Y me imagino que vos cuando haces Muy esas nocivo. evaluaciones, nocivo, claro, Claro, muy nocivo. Yo no soy economista, pero los economistas todos coinciden en que los últimos 50 años Argentina no creció claro, ahí está. y que, Ujú. y que somos el doble de población Hmm. y que además la plata no solo la tenemos que dividir entre más, sino que está peor distribuida. Exactamente. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay? Si papá y mamá están quebrados, si antes había dos laburos y ahora hay cero laburos, o papá tiene una changuita, Sonaste. Ujú. ¿qué es lo que le estamos yendo a reclamar? No le podemos ir a reclamar que nos den los caramelos, los chupetines y los regalos de Navidad, Ajá. porque no está la posibilidad material. Y sin embargo, este es un país que sigue imprimiendo derechos que en términos teóricos son maravillosos, pero no está la plata para pagarlos. Ahí está. Los derechos son derechos, no cuando se escriben, sino cuando se pueden pagar, cuando se pueden poner a funcionar. Ujú. Qué tema este, porque vos claramente los estás planteando, los estás poniendo arriba de la mesa y la gran mayoría realmente sabemos que es así, ¿no? Pero como que hay una complicidad para tratar de tapar esa realidad que está ahí frente a nosotros. Una situación realmente muy difícil, que también hay una especulación y un aprovechamiento de un sector de la dirigencia que sale a fogonear con esos temas, ¿no? De una manera indebida. Eh, ¿Crees Claro, vos que... totalmente. Pero, Sí, te pero escucho. en una de esas lo que es una negación. Tomemos Negación, claro. a cualquiera de las dos partes del electorado argentino Sí, y digámosle, mira, si el presidente que vos pretendés logra ganar en el 23, tenés que entender, poner el nombre sí. y el partido que quieras, ¿eh? Ujú. Tenés que entender que la va a pasar mal. Claro. Entonces, Muy si la va a mal. pasar mal, va a tener que meter los dedos en el enchufe, va a tener que hacer una serie de ajustes Sí. de la economía que van a producir básicamente dolor, Ujú. y le vas a tener que bancar los trapos. Porque si vos te esperanzás con que cambiamos de signo político, viene otro presidente, y al año ya estamos viviendo mejor, sos un Todavía, niño. claro. Mm. Y si entonces al otro año te enojás y le votás en contra de la legislativa, Estamos y sos sonados, un ¿eh? niño. Claro.
porque estás en el loop de que Papá Noel va a venir con los regalos y finalmente Papá Noel no existe, digamos. De ahí hay que salir. Ahora, Jorge, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Y viendo cómo se está manejando el oficialismo y cómo está operando la oposición, que ya ha tenido experiencia y de no hace mucho tiempo, no estamos hablando de 5 o 10 años, de hace un par de años, 2 años atrás. ¿Cómo se recompone esa situación, no solamente de la grieta que se generó con una doble intencionalidad, sino cuando aparecen nuevos actores desde la izquierda y, por ejemplo, lo que algunos llaman el fenómeno Milei, que es inentendible también por otro lado, porque hay discursos, viste, que se van encontrando en el final del camino, ¿no? A pesar de que quieran vender, como quien dice, la maravillosa alternativa de resolver los problemas, teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no? Y con el arrastre que traemos de situaciones muy complejas en la Argentina, donde la ciudadanía prefirió la comodidad a salir a tener que ponerle el hombro al país, a salir a laburar y hacer lo que tenía que hacer, que no se hizo, porque no solamente se plantea, viste, en materia socioeconómica, sino una cosa tremenda que hemos padecido, la cuestión en materia de salubridad, y ni hablar lo que es la cuestión de la tremenda inseguridad galopante y creciente, que muchos lo miran de costado, viste, como si no pasara nada. ¿Tomará conciencia esta sociedad de eso que vos planteás, del cambio necesario, de la concientización que debemos tener de ahora en más? No. No, yo creo que la sociedad está tomando conciencia de su propio enojo. Ajá. Todavía no evolucionamos de fase en el duelo como para poder ir hacia la aceptación, ¿no? Papá Noel no me solucionó el problema, o sea, sería un poco Papá Noel no me trajo el regalo de fin de año. Entonces yo me enojo. Claro, entonces me enojo con Papá Noel y empiezo a creer en los Reyes Magos. Claro. Y si, bueno, estás haciendo la misma cagada, ¿no? Sí. Yo te voy a decir una cosa. Cuando la gente se enoja, rompe el sistema político y genera síntomas nuevos. Uh-huh. Aunque parezca raro lo que voy a decir, el Milei de hoy es el kirchnerismo del 2001. Sí. En el 2001, la sociedad se peleó con todos los esquemas políticos pretéritos del siglo pasado. Que se vayan toda esa historia, ¿no? ¿Te acordás? Claro, porque el peronismo y el radicalismo habían fracasado. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Surgió como síntoma un esquema político que parecía ser que venía a romper todo y venía a patearle los símbolos a todo lo anterior. Y eso Néstor lo entendió bien. Claro. Y dijo, entonces voy a ir en contra del neoliberalismo, en contra de Menem, en contra también de los militares. Bueno, muy bien. Entonces, los enojados de esa época, que tenían entre 20 y 30 años, mayormente, se adhirieron al kirchnerismo. Después apareció el PRO como síntoma para balancear al kirchnerismo, también trayendo una parte de la juventud. Sí. Esos dos esquemas ya no son esquemas de jóvenes, porque esos jóvenes tienen 20 años más que antes. Así es. Muy bien. La opinión pública le prestó el juguete del poder un ratito a cada uno. Los dos lo hicieron mal. Y ahora, enojados de vuelta, estamos provocando otro 2001, otra historia, pero sin ir a la Plaza de Mayo. Claro. Y uno de esos síntomas es Javier Milei. Ajá. Y todo lo que tiene que ver con el liberalismo. Sí. Vos, fíjate que el nivel de adhesión que tienen los jóvenes es singular, por una razón muy simple. Vos cuando tenés 18 años, 20 años, y salís de la pollera de tu mamá, a ver el mundo, a decidir si estudiás o no estudiás, laburás o no laburás, si te dedicás a hacer un esfuerzo para tu vida o te dedicás a la joda, si vas a planificar lo que te va a pasar o no vas a planificar nada y simplemente vas a dejar que las cosas acontezcan como puedan. En ese momento, cuando vos salís al mundo, el mundo es una mierda. El mundo es injusto, es aplastante, no tiene la cantidad de posibilidades que a vos te gustaría. Bueno, te enojás con todo. Haces síntomas por un montón de lados, le demostrás al mundo tu disgusto, lo haces con la ropa, con el pelo, con la música que escuchás y también con lo político. En lo político buscás una opción que sea patearle el upite a todos. Ajá. Usualmente en la Argentina fue la izquierda, por ejemplo. Sí. Bueno, ahora la izquierda quedó tan vieja que es el liberalismo. Claro. Surge un nuevo fenómeno como para tratar de cubrirse y de sentirse respaldado
volviendo a repetir la misma historia, ¿no? De alguna manera eso también es la falta de concientización de la población, ¿no? Enojarse y repetir la misma historia, ¿no? Temita. Claro, yo me enojo, Sí. busco una herramienta para pegarles a todos. Claro. Después hay que ver si esa herramienta puede ir hacia una fase de madurez y generar una propuesta para el país. Vamos a ver, eso es el desafío que tienen los liberales a futuro, ¿no? La gran incógnita que tenemos en este momento, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado también? Que es lo que estamos previendo algunos, porque el marketing político está vendiendo, está tratando de imponer eso. Ahora, que sea lo más beneficioso para la sociedad, creo que es bastante dudoso, ¿no? De alguna manera, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, ¿no? Ganar elecciones es fácil, arreglar este país no. Ahí está. Querido Jorge, te agradezco como siempre esta claridad que tenés como para que analicemos y tratemos de bajar una línea a la gente que lo lleve a concientizar qué es lo más beneficioso para cada uno de nosotros, de los ciudadanos y para el país, ¿no? Porque si la República no se recompone, es muy difícil que podamos llegar a estar mínimamente un poco bien o razonablemente dentro de los parámetros de lo que se merece una sociedad que es consciente, ¿no? Así es. Un gran abrazo grande. Y gracias por brillante fin de semana. Gracias a vos. Jorge Daniel Jacob, un analista de la realidad de lo que pasa en la sociedad de la Argentina. La claridad con la que habló y se explayó realmente creo que es impresionante, impactante, y tengan en cuenta esos 2 o 3 últimos pasos que desarrollamos, ¿no? Nosotros somos los protagonistas, cada uno de los ciudadanos. No nos dejemos llevar por los vendehumos, porque ya esto lo venimos atravesando hace 50, 60 años. Así nos ha ido, así estamos. Esto que estamos hablando, que debería ser totalmente distinto, estos planteos se hacen porque justamente no fuimos capaces, los ciudadanos de la Argentina, de resolver estas cuestiones de fondo. Nos dejamos engrupir. Estábamos esperando los Reyes Magos, pero sabíamos que no iban a pasar por esta parte del planeta, iban a ir por otro circuito. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.